Lo que sucedió en el estudio de Adela Micha no fue periodismo. Fue una cirugía a corazón abierto, sin anestesia, donde Cristian Nodal, el rey herido del regional mexicano, se desangró en vivo y en directo. Y Adela, como una reina de hielo, simplemente observó. Esta no es la historia de un chisme, es la autopsia de una estrategia fallida y la crónica de un juego de poder magistral. Un viaje al epicentro de una tormenta mediática donde las teorías de conspiración, las demandas fantasma y los sobornos imaginarios se estrellaron contra la muralla de una mujer que conoce las reglas del juego mejor que nadie. Quédense, porque vamos a desentrañar cómo una sola entrevista se convirtió en un campo de batalla y cómo, al final, la única que salió ilesa fue la que sostenía el bisturí. La entrevista en La Saga fue el catalizador. Nodal no solo habló, se inmoló. Entregó una cronología de su ruptura con Katsu y su matrimonio con Ángela Aguilar que, en lugar de aclarar, condenó. ¿Fue un acto de honestidad brutal o de una ingenuidad catastrófica? Pero lo que vino después fue aún más fascinante. El público, acostumbrado a las narrativas controladas y los comunicados de prensa, no pudo procesar la crudeza del momento. Y nació la conspiración. Se habló de una entrevista manipulada, de un contrato millonario para forzar la confesión, de una traición, y el rumor más persistente, el que se repetía en cada rincón de Internet, que alguien, desde las sombras del poder de Nodal, había intentado comprar el silencio de Adela Micha, ofreciéndole una fortuna para que el video desapareciera. Y entonces la reina de hielo rompió el silencio, y cada palabra fue una demolición. Frente a la teoría del soborno, su respuesta fue un golpe seco, despectivo. Para nada, ¿de dónde sacan esas cosas? Pulverizó en un instante días de especulación. Frente al rumor de que habían dejado de seguirse en redes, una supuesta prueba de su enemistad, su respuesta fue aún más letal por su frialdad. Nunca nos habíamos seguido antes. ¡Boom! Un jaque mate digital. Dejó en evidencia la superficialidad del análisis de redes y se posicionó por encima del drama. Y frente a la amenaza de una demanda por parte de Nodal, su respuesta fue la estocada final. Una lección de poder periodístico. Yo pedí una entrevista. Él me la dio. Nadie lo obligó a hablar. Con esa frase, no solo se deslindó de cualquier responsabilidad, le devolvió a Nodal todo el peso de sus propias palabras. Lo retrató no como una víctima de la prensa, sino como el arquitecto de su propia exposición. Lo que presenciamos no fue una simple aclaración, fue una demostración de poder. Adela Micha, con la calma de un cirujano, diseccionó cada rumor y lo dejó sin vida sobre la mesa de operaciones. Dejó claro que no había una amistad que traicionar, ni un pacto que romper. Fue un negocio periodístico, sentenció, enmarcando la confesión más íntima de Nodal no como un momento humano, sino como una transacción profesional. Frío, calculado y absolutamente brillante. Y aquí es donde la tragedia de Nodal se vuelve más profunda. ¿Qué lleva a un artista de su calibre, rodeado de un ejército de publicistas y managers, a exponerse de esa manera en un terreno tan hostil? Fue un acto de desesperación, un intento de controlar una narrativa que ya se le había escapado de las manos, ¿o fue la arrogancia de creer que podía confesar sus pecados y aún así ser perdonado? Esa entrevista no solo destapó la cronología de un romance, expuso la vulnerabilidad de un emperador que se dio cuenta demasiado tarde de que estaba desnudo. Y mientras él lidiaba con las consecuencias, con los memes, las críticas y el juicio popular, Adela se consolidaba como la dueña del juego, la que hizo la pregunta, la que obtuvo la respuesta y la que se retiró del campo de batalla sin un solo rasguño. La pregunta que queda flotando es: ¿quién ganó realmente? A corto plazo, Adela Micha obtuvo la exclusiva del año, un momento que pasará a la historia de los escándalos mediáticos de México. Pero a largo plazo, la situación es más compleja. La entrevista dejó una cicatriz digital, un testimonio imborrable de un momento de debilidad que perseguirá a Nodal por el resto de su carrera. Piénsenlo, vivimos en una era de control de imagen obsesivo. Cada palabra de una celebridad es revisada, filtrada, aprobada, y de repente tenemos este momento de crudeza, de verdad incómoda. Según Micha, no hubo guión, no hubo pacto, solo un artista que necesitaba hablar. Y una periodista que, con una inteligencia depredadora, supo cuándo callar y dejar que su invitado cavara su propia tumba. Y esa, quizás, es la verdadera y más profunda polémica. Que en el circo mediático moderno la verdad puede ser el arma más destructiva. Y cuando se revela frente a millones no libera, incinera. Así que, al final, la historia no es sobre sobornos, ni demandas, ni unfollows. Es sobre un rey herido que buscó absolución y encontró un espejo.
y sobre una reina de hielo que, con una frialdad impecable, le recordó al mundo una lección fundamental. En el juego del poder mediático, nunca le confieses tus pecados a quien vive de venderlos. Esto no es el final. Es el comienzo de una nueva guerra, una donde Nodal tendrá que luchar no contra los rumores, sino contra sus propias palabras. Y Adela Micha, desde su trono de hielo, simplemente observará sabiendo que la historia más grande no es la que se cuenta, sino la que se provoca. Y ella es una experta en provocarla.